Oye, mientras tanto nosotros vamos a revisar las portadas de los diarios y algunos artículos que hemos seleccionado para enfrentar lo que va a ser esta mañana y esta semana informativa. Llega a esta hora, es su sección, es la sección que ha diseñado junto a Susi Fishkin el señor Roberto Sá. Un aplauso para Roberto Sá. Muchas gracias. Muy importante, Roberto, el primer titular que hemos seleccionado especialmente para ti. Pérdida de poder adquisitivo de los chilenos. El INE reporta golpe a salarios reales ante elevada inflación. Teníamos que partir con esto un día lunes, pero bueno, en todo caso lo hemos sentido en los bolsillos, lo hemos sentido. Sí, bueno, es lo que decíamos la semana pasada, que con esto de la inflación con pera y manzana significa que con la misma plata compras menos cosas. Sí. Los sueldos prácticamente se han mantenido estables, pero si la inflación sube, con ese mismo sueldo entonces compras menos cosas y a eso se refiere este titular. El poder adquisitivo de los chilenos claramente se ha visto, pero muy deteriorado producto de esta inflación. Y esto significa entonces que la gente, su sueldo, que ya es poco, nominalmente es poco de hace mucho tiempo, ahora nominal y realmente ese sueldo es inferior es la solución para las personas. Es que el problema de la inflación, que lo hablábamos el otro día, no sé si al aire o fuera del aire, pero que los remedios para la inflación siempre tienen efectos secundarios. Entonces, ¿es la solución sacar circulante y congelar con tasas altas la emisión de crédito? Porque al final, ok, saca circulante, la gente no puede consumir, por lo tanto los precios se mantienen más o menos estables, pero tampoco es lo ideal un escenario económico donde la gente no pueda consumir. Lo voy a decir de la siguiente manera, José. Una persona enferma, con mucha fiebre, un resfrío, pero una gripe espantosa, no va a verse a un chamán, a la señora curandera de la esquina, no, tiene que ir a una clínica, un doctor. Y lamentablemente, ese doctor le va a tener que dar un remedio urgente para sacar esa fiebre y el dolor porque se siente muy mal. El problema es que el doctor le va a dar ese remedio y le va a quitar la fiebre, o le va a empezar a quitar la fiebre, pero ese remedio le va a producir un dolor de guata y le va a revolver la guata. Eso es lo que está haciendo el Banco Central a subir la tasa de interés. ¿Necesitamos apagar la fiebre? Sí. ¿Se tiene que apagar? Sí, porque la fiebre, esa fiebre afecta a mucha gente y sobre todo a los más pobres. ¿En cuánto ¿Va a causar un dolor de guata? Sí. ¿Cuál es el dolor de guata? Que la economía se empieza a aplanar, hay menos consumo, menos inversión y eso genera menos empleo y se crece menos. Ese va a ser el dolor de guata. Por lo tanto, esa es la complicación. ¿Cuánto va a durar, doctor? ¿Cuánto va a durar el dolor de guata? El doctor Bolsillo es de otro lado. ¿Ah? Ya no, pero ¿cuánto va a doler? Porque si a mí me dicen, mira, vamos a estar un poco apretados, esto va a ser un periodo de ajuste, ya 6 meses. ¿Será más de 6 meses? No, más de 6 meses. Más de 6 meses. Por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años. ¿El ministro no hablaba de agosto, el ministro Marcel? No, en agosto el ministro Marcel, en nuestro programa especial de prensa de la inflación, decía que en agosto esta cuestión que va así, porque la inflación va así, ahora ya estamos en más de 10% de inflación anual, qué sé yo. Y en agosto deberíamos llegar al pic y ahí empezar a bajar, según la estimación del gobierno. 2 años entonces. Y de ahí deberá empezar a bajar, pero eso no significa que va a bajar a 3, que era lo normal que teníamos, que era una inflación que Chile ha tenido en el último tiempo, sino que va a bajar a 10,2, 9,9, que todavía es súper alto. ¿Sabes lo más preocupante? Bueno, preocupante es la inflación, evidentemente, porque la gente lo nota, la gente lo está notando. La plata está rindiendo menos y la gente que tiene menos plata, nominalmente, como tú dices, en su uso real, vale incluso menos. Esto es una opinión desde mi óptica. Yo creo que además la segunda derivada de la inflación, aparte de ser económica, es que hay mucha gente muy, ¿cómo decirlo? Para no insultar ni herir sensibilidades. Torpe intelectualmente o un poco tosuda o un poco... Porque hablaba con una amiga el fin de semana, no voy a revelar su nombre por supuesto, y hablábamos del tema del gobierno, de la aprobación del gobierno, entonces ella me decía, pero es que no están valorando lo que está haciendo este gobierno, con un relato distinto, con un cambio generacional, poniendo temas que son los temas del futuro. Yo estoy súper de acuerdo con ella. Súper de acuerdo en muchos de los temas que el gobierno ha puesto en la agenda, o al menos el espíritu del gobierno, antes de que el presidente, cuando era candidato, ponía temas del feminismo, de la reivindicación de ciertas agendas, de gente que ha estado postergada. Yo entiendo todo eso. Pero yo le explicaba a esta amiga querida, se te quiere. Déjeme tranquila. Se te quiere. Le decía lo siguiente. ¿Qué?
Decía, cuando tú tienes una inflación del 10%, cuando tienes un dólar a 8,64, 60, cuando tienes una proyección de la UEFA a fin de año de 34.000 pesos, donde finalmente además sufre el saldo insoluto de tu deuda, porque uno dice, ah, no, me sube el dividendo 10.000 pesos, 20.000 pesos, pero el saldo insoluto, o sea, todo lo que has pagado hasta ahora no tiene el mismo efecto sobre la deuda, sobre el capital, porque la gente no sabe eso. Todas esas variables hacen que los pobres sean más pobres. Por lo tanto, todo el romanticismo, el relato de esto de cualquier gobierno se empieza a desinflar. ¿Me entiende? Y es un hecho, ahora, uno puede decir, bueno, la inflación se debe a diferentes causas, parte internacional, parte doméstico, en fin. Pero todas las causas románticas, importantes, sociales, empiezan a contraerse y la academia lo empieza a mostrar porque cuando tu sueldo no alcanza, tú ya no tienes para pensar en otras cosas. Claro. Entonces hay que tener una visión ahí como bien pragmática. ¿Sabes lo que pasa, José, Carlita? Es que la inflación es como el invitado de piedra de esta reunión que tiene este nuevo gobierno. La inflación hace 6 meses, 8 meses no era un tema... Sí, ya venía subiendo por múltiples razones, pero yo creo que ahora el problema que hay es que la inflación se ha transformado en el tema número 1 de las preocupaciones de los chilenos. Yo creo que está la inflación y la seguridad ahí, los dos. ¿Cuáles eran los temas de antes de lo que estábamos hablando? Salud, pensiones, qué sé yo, trabajo, vivienda, educación. Y todo eso ahora cae y entra la inflación y entra también el tema de la seguridad, la delincuencia, los robos, los asaltos, los portonazos. Entonces, la agenda cambia. Y como dice José Antonio, efectivamente, este gobierno venía con una conversación, con un relato, con una discusión. Reformas estructurales, sociales, mejorar temas endémicos, qué sé yo, salud, vivienda, pensiones, sueldos, qué sé yo. Y todo eso, esperemos que no se postergue, pero sí se va a ver trastocado en el trabajo porque ahora va a tener otra prioridad, que es combatir la inflación y combatir el tema de la seguridad. Claro, pero son gobernantes y para eso fueron elegidos y por lo tanto ya uno no puede culpar ni al gobierno anterior ni nada. Estás tú en el gobierno, hazte cargo, yo creo que tú te hagas cargo. Entonces, ese es el gran problema. Mira, este gráfico que estamos mostrando, yo creo que muestra con elocuencia, lo que ha pasado con la inflación en el último tiempo. Fíjate en años anteriores cómo la inflación, la azul es la inflación anual y la roja es la inflación mensual. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, venía más o menos parejito, incluso hubo algunos meses que hubo inflación negativa, IPC negativo, ya, venía parejito, y de ahí se empieza a disparar para arriba en el último tiempo. Aquí los meses, esto es como confinamiento, claro, un poco contracción de la demanda, que llevó a que los precios cayeran en algunos productos o servicios. Y cuando empieza el desconfinamiento por aquí, mediados de 2021, cuando ya empiezan a flexibilizarse las cuarentenas, ¿qué ocurre? Roberto, la gente sale, comienza a retomar la normalidad. Acá están los retiros además, sí. Mayor liquidez. Aquí se juntan los retiros, los IFE, el petróleo que salta como resorte y el consumo que salta como resorte, porque cuando estuvimos totalmente confinados, bajó todo nuestro consumo, claro, bajó el consumo del mundo, qué sé yo, todo. Y después necesitamos, estuvimos aquí con los mismos buzos, con los mismos pijamas, sí. Los cabros chicos no tienen que comprarle uniforme porque no está yendo al colegio, qué sé yo. Bajó el consumo de todo. Nadie renovaba autos ni televisores, nada, estábamos más o menos con lo mismo, que sí, porque estábamos encerrados, que sí, pero ya cuando se empieza a normalizar, fuiste por el buzo, fuiste por las zapatillas de los cabros chicos, fuiste por la ropa, el petróleo a nivel mundial, porque todo el mundo salía, en Argentina, en Colombia, en París, todos salieron a comprar y el petróleo, ¡pum!, saltó. Y acá no había stock, además. O sea, saliste a comprar... Pero no había qué. No había... O sea, la oferta era muy menor respecto de la demanda, de esta avalancha de demanda. Claro, la oferta era la misma, porque la oferta siempre es la misma. Y la oferta acá, la oferta de autos, de televisores, de ropa, de comida, era la misma, pero salimos en masa, con necesidades que había que saciar o normalizar. Salimos en masa además porque teníamos la plata de los IFE y teníamos la plata de los retiros del 10%. Espérate, ¿nos podemos detener ahí? ¿Los IFE aumentan estos puntos de inflación? Sí, también. Sí. Porque a la larga es dinero circulante. El dinero es el mismo. De lo mismo, sea IFE o 10% es el mismo. O sea que había más circulante y las cosas por comprar eran las mismas. Entonces, este es el ejemplo que siempre damos en la economía, en el sentido de una feria. Si todos estamos con plata y vamos a comprar tomate,
el señor del tomate se le agota los tomates, se pega un pique a la vega y vuelve con más tomates, no los va a vender al mismo precio. No, porque si tenía a Luca por tomate. y todos comprando tomate, entonces va a volver Además, el otro a Luca día, 500. Fíjate que el otro día vi una imagen, no sé si la podrán buscar, me llamó mucho la atención. Ustedes saben que en China hay unas cuarentenas bien draconianas, Extremas. sobre todo en el puerto de Shanghái. Y había una imagen que mostraba Los barcos. todos los barcos, pero decenas de miles de barcos, que son todos barcos cargueros, ¿no? Esperando su turno para poder ingresar al puerto. Exacto. Ya. Porque por razones de COVID no hay capacidad para Atenderlo. Descargar y recargar, en fin. Entonces están todos esos containers ahí esperando, se hace mucho más lento todo. Y además, el precio de los containers, me contaba el otro día una mediana empresaria que importa cosas, me decía, yo pagaba por un container, no sé, $5.000 para poder traer una mercadería para el año y ahora $15.000. No. Entonces, evidentemente, tengo que traspasar parte de lo que ha aumentado. ¿Esa es la imagen? Claro, ahí están Era una todos imagen los- satelital, pero esta también sirve. Era una satelital, pero esta también sirve. Lo que pasa es que el puerto de China, el puerto de Shanghái es un puerto súper geopolíticamente muy importante porque permite Y es sacar... uno de los más grandes del mundo. Permite sacar productos, sacar de todo lo que se produce en China. Y hay un estancamiento producto de la estrategia COVID-0, que ha sido súper criticada a nivel internacional, hacia China. Entonces, no puede el puerto de Shanghái atender suficientes barcos. Entonces, tú tienes toda la mercadería esperando ahí durante semanas y semanas y semanas y semanas. Y además, que es lo que pasa un poco con otros productos como el trigo, han cambiado la cinética de los mercados. Entonces, por ejemplo, nosotros le comprábamos Ahí está trigo la a imagen. Canadá. Mira, la imagen está. Mira, satelital. esa es. Todos Acá esos tenemos. son barcos que están esperando. Los puntitos. Todos los puntitos Ya. son barcos que tienen que entrar prácticamente por goteo. O sea, entra un grupo de barcos muy pequeñito al puerto de Shanghái, con personal además súper acotado para poder descargarlo o volverlo a cargar. Toda esta demora en el traslado, en la logística de productos de bienes, obviamente incide en el precio final que se paga. Exacto, O claro. sea, todo este sistema está atentando contra nuestro bolsillo, porque Exacto. Es la tormenta que esto perfecta. pase tan lejos de nosotros, mientras más se retrase, más tenemos que pagar. Entonces, hay dinero circulante, por otro lado, hay stock, pero que no está llegando a tiempo. ¿Y quién finalmente paga por eso? Nosotros. Pero mira, si el otro día la dueña de una panadería aquí en Macul o en Cerro Navia, que la entrevistaban en Canal Amigos Chilevisión, debo de reconocer, les doy el crédito. Ella hablaba del tema del valor del trigo, porque buscaban un poco los precios del pan. Ella decía, nosotros le comprábamos trigo porque se hablaba de la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, nunca nosotros le hemos comprado trigo ni a Ucrania ni a Rusia. No. Le compramos a Argentina. Europa le compraba a Ucrania y a Rusia trigo. Nosotros le comprábamos a Argentina y a Canadá, básicamente. Bueno, como hoy día no hay capacidad de venta, producto de la guerra, los europeos le empezaron a comprar a Argentina y le empezaron a comprar a Exacto, Canadá. claro. Y a nosotros nos empezaron a vender más caro porque privilegiaron... Había más demanda. por Había otro más lado. demanda en Europa, entonces... Si yo te vendo, Carlita, a ti, por ejemplo, camisas para vender, que si Te las compro todas, te las compro todas. Te las Ya. vendo las camisas a 10 lucas. De repente Ya. llega otro gallo y me dice, oye, la camisa que le estás vendiendo a la Carlita a 10 lucas, yo te las compro a 15. A 15 y necesito muchas. Y necesita Entregar. muchas. Carlita, lo siento, pero este gallo... Entonces ahora Entonces, vale 18. o me pagáis 15 lucas, lo mismo que O este 18. gallo. Siempre supe que Roberto era así. Siempre lo supe. Entonces la dueña de esta panadería ¿Eh? decía, bueno, nos han subido marginalmente los costos del trigo, producto de que los proveedores nuestros que estaban en Canadá ahora le están vendiendo a Francia, Inglaterra, Alemania, y yo tengo que tratar de manejar eso, pero no tengo otra alternativa que traspasar parte de ese costo al pan. Claro. Y ahí nos llega a nosotros. Más lo que ha subido El pan está promedio, mira, había 1900, mira, 1900. hace un año el pan, porque en este matinal debo decir una cosa, sí sabemos cuánto vale el kilo de pan. Solamente, ahí se los dejo, ahí se los dejo. 1.300 pesos el kilo de pan hace un año, Hace un año y más. ahora está 1.900. 1.900, O sea, se ha sí. pegado un salto. 600 pesos. Claro. Ahora, oye, y ¿tenemos una gráfica del pan? Ya, Ahí mira. ahí te tenemos Qué la buen gráfica equipo de tenemos. pan. Un saludo a todos en la Enterprise. Gracias. Tienen todo Un el kilo por tiempo. día por familia sale 73 lucas al mes, al pan.
Mayo del año pasado, 1.849, ahora mayo 2022, 2.440, diferencia de igual, 600 pesos en la comuna de La Florida. Ah, de La Florida, ya, porque igual está caro. No. O sea, igual yo acá igual encontré pan por 2 lucas. No, por eso, es que el ejemplo que estábamos dando está correcto a nivel país. Claro, el año 2003. pasado, en esta misma época, a nivel país, el kilo de pan estaba en 1.300 pesos. Y ahora está en 1.900. Mira, yo desafío... La Florida. O sea, en la Florida está súper caro el pan. Está caro. Vamos a hablar con el alcalde Carter, ¿por qué tanto? Yo desafío a una panadería, porque me encantan las panaderías. Yo iba cuando chico a la de Tomás Moro, que encuentro que además el olorcito así que salía de la empanada. Yo desafío, si hay una panadería que tenga el pan a 1.700 pesos, voy con un móvil para allá. Porque la gente quiere saber también dónde ir a comprar. Entonces, si hay un panadero, una panadera, un microempresario, un mini empresario que tenga una panadería que hoy día aquí en Santiago, donde yo pueda llegar, no me vaya a mandar de Tocopilla, porque no alcanzo a llegar ni a Angol, ni a Tocopilla. La panadería que un desafío. El de la esquina, donde va Camichú a comprar nuestra marraqueta todas las mañanas. No, a la esquina ya. 2 lucas. ¿2 lucas? 2 lucas. Ya, pero mira, es que Es está rico el pan difícil tu frente. misión. Pero es rico. Te voy a decir por qué. Porque el otro día hablábamos de las bencinas. Si sube la benzina, sube el transporte, que también afecta, sube todo. El trigo, la harina, o sea, todos los insumos han ido subiendo. Por lo tanto, cuando se hablaba de la estabilización de la canasta básica, El gas. también hay que pensar en todos los insumos para que esa canasta básica se mantenga. Exacto. ¿Sí o no? Pero si la misma señora que yo digo que habla, porque la señora era brillante, no me acuerdo exactamente en qué comuna era, pero explicaba tan bien, porque decía, yo compraba trigo a Canadá y ahora Canadá lo vende a Europa y me lo vende a mí más caro. Después yo pagaba, en mi panadería de gas, por ejemplo, pagaba 250, 300 mil pesos, ahora pago 600 mil. Y la mano de obra también. O sea, pago el doble de gas para poder alimentar los hornos. Oye, y les voy a poner otro pero a la sopa de este tema de los alimentos y sobre todo de la harina. Si me pueden buscar la portada del Mercurio de hoy día, del cuerpo A, porque ahí sale otro factor que va a significar que el tema del pan va a seguir caro durante un buen rato. Hay estimaciones que en la Araucanía, en la zona de Araucanía, que es donde se planta más trigo en Chile, el sembrado de trigo va a caer producto del conflicto que hay en la zona, el conflicto étnico, mapuche, como quieran llamarlo, delictual, qué sé yo. El señor que plantaba trigo ya no lo va a hacer o va a bajar. Mira, aquí está. El agro de la Araucanía teme una caída de 20% de la intención de siembra debido a la violencia. La región aporta el 45% de los cereales. Esto es súper importante. La Araucanía es el granero de Chile y por el conflicto que estamos viviendo, que ya 1000 años, ¿no es cierto? Esta situación afecta también los precios, por ejemplo, del pan. Es en la Araucanía donde están las mayores plantaciones de trigo. Y ahora ellos temen una caída de 20%. Esto, señora, señor, con pera y manzana, significa que vamos a seguir teniendo precios caros porque lo que respecta a nosotros de producción de trigo, no solo está cayendo, no solo se está emparejando, sino que va a bajar. A ver, ¿qué dice va a bajar en un Mercurio? 20%. Dice lo siguiente, aumento de usurpaciones, atentados en la zona podría dejar sin producción más de 40.000 hectáreas respecto al año pasado. Bueno, senadores piden avanzar en medidas reales de seguridad, independientemente de la reforma que crea un estado de excepción intermedio, que es una figura bastante curiosa. Claro, yo solo lo que te quiero decir, que aquí está un tema político, policial, pero que tiene también efectos económicos. Todo nos repercute. Nosotros cada vez producimos menos de nuestros alimentos. Mira, en la BBC este fin de semana sacó un artículo de que Bolivia es uno de los países de la región que tiene menos inflación. Ha sido el menos golpeado Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene grandes producciones de la comida, se autoabastecen. Además tienen gas, petróleo, qué sé yo. Entonces, Bolivia no ha tenido tantos problemas de inflación. Es el país de la región que tiene menos problemas de inflación. Y eso se debe a que ellos han tenido autorregula políticos de... precios, pues, si tiene... No autorregula, sino que tiene abastecimiento de una serie de cosas de manera considerable. E incluso ellos lo venden. Exacto, pero ahí está el problema. Es una Tienen manera aceite, también de tener tienen control. harina, O sea, trigo. es una manera sana de tener cierto control sobre los precios. Cuando yo soy productor, si mi país es productor de ABCD, yo puedo rápidamente aumentar la oferta o generar un acuerdo para aumentar la oferta y controlar. Pero cuando yo soy importador, dependo de la divisa, dependo del petróleo, dependo de... Bueno, todo esto evidentemente golpea de alguna u otra manera al gobierno. En esta oportunidad parece que CADEM ha sido más generosa
con el presidente Boric? A ver si... Subió, vamos a buscar Cadem, pero Ah. Chile asoma como segundo país del mundo donde más aumenta preocupación por inflación. No es que aumente la preocupación, es que efectivamente es un hecho de la causa, ¿no? Lo que pasa es que hay O sea, no es- países que tienen más integrada la inflación. O sea, Argentina ya es una cosa... Claro. Conviven. Claro, claro. Los Estados Unidos me parece que tienen un escenario bien complicado, ¿ah? O sea, es la peor inflación en, creo que, muchos años. Por lo menos 50 años. Por lo menos 13, 14 puntos para Estados Unidos, una economía, además la más grande del mundo. Al recalentarse Estados Unidos comienza a entibiarse todo el resto de economías periféricas. Exacto, y lo que yo les decía, que además Estados Unidos, el motor de la economía es el consumo. Entonces, si ese consumo se ve contrae. golpeado y se Ya, pero van contrae... a subir los impuestos. O sea, para esto hay como una plantilla, ¿verdad? Frente a esta inflación viene el alza de impuestos y lo que importa es que efectivamente nosotros no somos Estados Unidos. Entonces, en el día a día, ¿cómo la La bicicleta? alza de tasa de ¿La alza interés, de decía, qué? ¿qué impuesto? Eso, perdón, Ah, de yo me interés, confundí, claro. perdón. Pero también, bueno, también va a haber una reforma tributaria. ¿Habrá Claro. espacio? Esa es la pregunta.